Bueno, chicos, comenzamos nuestra sesión de la semana 8 con el tema de listas. Entonces, una lista es un conjunto ordenado de datos. Estos datos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser números enteros, pueden ser números flotantes, pueden ser string, pueden ser listas, pueden ser tuplas, pueden ser diccionarios. Cualquier tipo de dato yo lo puedo guardar dentro de una lista. Para crear una lista es necesario que nosotros le demos un nombre válido. Nosotros sabemos que un nombre válido es aquel que nunca comienza por número, que nunca tiene espacios en blanco, que el único carácter es un guión. Entonces vamos a colocar un nombre de lista válido. Y después escribimos el igual y podemos escribir los datos directamente o podemos poner unos corchetes. Los corchetes son lo que son el elemento, el objeto que va a decirnos a nosotros que estamos trabajando con una lista. Entonces, por ejemplo, aquí en la línea 11, yo estoy creando una lista y estoy creando una lista vacía. Y la voy a imprimir. Una lista vacía es una lista sin elementos. Voy a crear una lista vacía. Y en la línea 15 estoy creando una lista B y dentro del rango de lista voy a utilizar la función rango hasta 10. Cuando yo digo rango hasta 10 quiere decir que la lista va a contener los números que empiezan desde el 0 hasta el número 9, porque el 10 no puede ser incluido. Esto significa que está el 0 y como el incremento por defecto es 1, entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa sería la lista B. Voy a ejecutar este código. Veo que alguien estuvo ahí. Es que este ejercicio lo utilizamos con otro grupo. Entonces, vamos a quitar la tarea que tienen ustedes después. Al final de clase ustedes van a calcular el promedio de una lista, van a calcular el porcentaje de estudiantes cuya edad es mayor de 20 años y van a investigar cómo calcular el mayor y el menor de edad. Bueno, nuevamente, espero que no haya más errores. Listo. Bien. Entonces, la primera lista le estoy sombreando, el shell es la parte del lado derecho que tiene fondo negro. Lo que yo acabo de sombrear, que no se ve muy bien, es un corchete que se abre y que se cierre. Esa es una lista vacía. Es una lista vacía y corresponde a lo que aparece en el lado izquierdo en la línea 11 que dice A igual list. O sea, una forma de crear una lista vacía es con la palabra list. O sea que list es una palabra reservada y abro y cierro paréntesis. Entonces me queda una lista vacía. La segunda fila del lado derecho del shell es una lista pero con los números naturales hasta 9. O sea, el 0 y los números naturales hasta 9. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Pues B es igual a list y dentro del list estoy poniendo un rango, el rango desde 0 hasta 10. Entonces ahora yo quiero que alguien me diga la tercera lista es una lista C. Esa C, ¿cómo haríamos para que yo pueda ver eso que aparece ahí? ¿Cuál sería la orden? ¿Quién me dice? Sería El incremento puede ser negativo. Claro que sí. Debe ser negativo. O sea, sería 6 menos 1. Entonces sería... Ajá. No, mentira. ¿No? Sí, sería así, no. Sería X menos 1 partiendo desde 6. Algo así. Sí, puede... De 6 a 1, ¿no? De 6 a 1 en aumento en 1. Hay muchas formas de disminuyendo 1. Sí, esa forma que dijeron sí funciona, pero no la tengo de esa manera. Lo tengo de una manera más simple. Se las voy a mostrar. C es igual al rango de un dato que comience en 5, llegue hasta 0 con decremento de menos 1.
O sea, el primer valor es 5, pero como siempre voy a restar 1, entonces 5, 4, 3, 2 y 1, y el 0 no se incluye, ¿ya? Pero sí, alguien hizo una sugerencia que restando, eso también es otra forma, pero no la voy a escribir en este momento para no descuadrar lo que tengo planeado hoy. ¿Quién me comenta acerca de la Profe. cuarta lista? Dime tú. Profe, ¿me Dígame. puede volver a explicar la tercera lista? La que tiene La el -1. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del rango? Cuando hablábamos nosotros del rango, decíamos que hay un primer parámetro, es donde comienza la variable. Entonces la variable comenzaría en 5. Y los siguientes valores de la lista se irían decrementando de 1 en 1. Entonces sería, el primer valor sería 5. Al quitarle 1 me quedaría 4, 3, 2, 1. Y ya el 0 no se va a incluir porque el segundo valor nunca se incluye. Como por ejemplo en el punto B, al 10 no se va a incluir. Por defecto, el B en la línea 15, la lista B sería cuando la lista sea un rango de 0, 10, 1. Pero como el 0 y el 1 no los incluí, se asumen por defecto. Entonces, este es el caso de un rango negativo, donde el valor de inicio sería el número 5, el valor de fin sería el 0, que nunca se incluye, y la variable se va decrementando de 1 en 1. ¿Ya? A ver si me ayudas con el último ejemplo, con D, llamaríamos D a esa lista. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo crearías la lista D? Profe, ¿le está preguntando a alguien en específico o cualquiera puede responder? A la chica que preguntó ahorita. Ok. Para saber si entendió. ¿Sería que perdió la conexión? Profesora, Bueno, sería un range 1, en la mitad sería hasta 9 y aumento de 2 en 2. No, sería hasta La mitad sería el 10. La mitad sería hasta 10. correcto. Bueno, pero ya estaba por ahí, no me machaquen. Sí, lo que pasa es que el 9 no puede estar incluido. Aquí 10 está bien y 11 también. ¿Sí? 10 es el más cercano. Pero si yo hago desde 1 hasta 11 y empiezo de 2 en 2, el 11 no se incluiría. Fíjense que el 11 no se incluiría. Entonces, el último valor fue 1, 3, 5, 7, 9. Muy bien. Entonces, aquí estoy creando unas listas automáticamente con números, con secuencias de números, serían secuencias de números. No olviden entonces nuestra primera lista, cómo se crea una lista vacía. Esta es una forma de crear una lista vacía. Más adelante les voy a mostrar cómo crear también una lista vacía. Bueno, otra forma de crear una lista vacía es decir A igual y pongo los corchetes y ya quedó creada la lista. Entonces, son dos maneras de crear una lista. Una como Profe, pero ¿son corchetes o paréntesis? corchetes, paréntesis es curvo, corchetes cuadrado. Entonces, ¿cómo se conoce una lista? Si yo esos elementos que tengo ahí, en vez de los corchetes, le pusiera paréntesis, entonces esos datos serían tuplas. Las tuplas se caracterizan porque los datos que contiene son paréntesis. Y hay una diferencia entre las tuplas y las listas, que las tuplas no se pueden cambiar, son números fijos. Mientras que las listas, sí, yo por ejemplo en la segunda lista tengo un 0, puedo poner un 1, o puedo poner un 20, y se puede cambiar y no pasa nada.
La que está vacía, puedo agregarle elementos. La lista D, puedo agregarle, puedo quitar elementos, los puedo cambiar. Entonces, las listas son manipulables. Las listas usted puede cambiar un elemento. ¿Qué característica tienen las listas? Que de pronto ustedes no lo han notado. Que todos los elementos tienen el mismo nombre. Todos. Entonces ustedes me dirán, y bueno, ¿y cómo hago para saber que yo estoy hablando de, miremos la segunda lista, que estoy hablando del número 2? Pues para saber que estás hablando del número 2, entonces yo empiezo a contar el 0 está en la primera posición, el 1 en la segunda posición, el 2 en la segunda posición. O sea, me estoy refiriendo al elemento B sub 2, se dice B sub 2. Trabajemos mejor con la tercera lista, que es la primera, A, B, C. La tercera, esta que estoy seleccionando, se llama C. Todos se llaman C. Entonces, para poderme referir al número 4, debo decir que 4 es el elemento C sub 1. ¿Por qué? Porque el primer elemento, el 5, está en la posición 0. Esta es la posición 0. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Ya? Esta es la lista C. Ahora les voy a preguntar a ustedes a veces si me entendieron. La lista D. La lista D. El número 5, ¿cuál es el nombre del elemento número 5? D2. 5 es... En la sub 2, lista muy bien, siempre diga. se empieza desde 0. Siempre. La O sea, primera posición... eso no lo podemos modificar. No, Profe, por defecto siempre es... Sí, dígame. profe, usted dijo que las listas es con corchetes, ¿cierto? Y las tuplas es Sí. con paréntesis. Pero entonces Sí. ahí usted estaría creando tuplas, no listas. No, pero mire los datos de resultado. Una cosa es el código y mire la parte negra, el shell. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Yo veo las listas. Lo demás son instrucciones y el paréntesis es usado como parte de la sintaxis de las instrucciones. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí fíjense que yo no me he Bueno, dado cuenta que podía confundirse con eso. Bueno, ahora, esta es una forma, acabamos de ver una forma de llenar unas listas. Ahora voy a llenar una lista, pero voy a meterle unos elementos. Vamos a suponer que voy a meterle 5 elementos. ¿Sí? Entonces, él me va a preguntar, bueno, ¿quieres meter 5 elementos? Digite el primer dato. Entonces voy a meter 1, 2, 3, 4, 5. Voy a meter esos 5 datos. Mire lo que pasó. Él me creó una lista 1 y los elementos fueron los datos que yo digité por el teclado. Yo hubiera podido digitar cualquier cantidad de datos. Entonces, ¿cómo es que se hace esa parte para que suceda? O sea, ¿cómo creo en la memoria del computador una lista? ¿Y cómo le pongo el nombre? ¿Y cómo se capturan los datos para que queden guardados? Yo lo que hice finalmente fue mostrar a la lista que llamé L1 y le metí esos datos. La ventaja de las listas es que yo, una vez tengo la lista, yo puedo acceder a los datos, puedo acceder al primero, puedo acceder al segundo, puedo acceder a todos los datos, las veces que yo quiera. No tengo que estarlo leyendo todas las veces. Entonces vamos a mirar el código. El procedimiento es el siguiente. Declaración o lectura o llenado de listas. Vamos a hacerlo acá un poquito más pequeñito para que se vea. Bien, entonces este es el primer método. Hay dos formas. Digamos que esta forma es la que más se parece a cómo lo hacen los demás lenguajes de programación, por eso voy a insistir en este método, aunque deben aprender los dos métodos. Consiste en lo siguiente: primer paso, vamos a llenar la lista. Primero, entonces, voy a tomar el valor de n. N es una variable cualquiera, donde yo voy a decir cuántos elementos quiero. Ustedes miren en la parte del lado derecho, hay un mensaje que dice, digite cuántos elementos. O sea, mi lista de qué tamaño quiero que sea, de 20, de 50, de 10. Yo dije que quería de 5. Entonces, en la variable n se guardó ese valor de 5.
Luego, en la siguiente línea, lo que yo estoy haciendo es declarando la lista. Estoy declarándola como una variable de tipo entero. Entonces, le pongo el nombre es L1, luego igual. Y aquí sí ya aparecen los corchetes, o sea, aquí ya se está formando la lista. Pongo la palabra int, o puedo escribir un 0, que también el 0 representa el int. Puedo escribir int for x in range de n, o sea, el tamaño de la lista. O sea, estoy en este paso declarando las zonas de memoria que van a ser consecutivas y que todas van a tener el mismo nombre. Después de que ya lo declaro, entonces me apoyo o utilizo el ciclo. ¿Para qué? Para recorrer cada una de las posiciones. Nosotros ya sabemos que cuando yo escribo for x in range de n, estoy comenzando desde el 0 hasta llegar a n, o sea, son n posiciones de memoria. O sea, esos van a ser los índices o las direcciones de las localizaciones de memoria donde se van a encontrar los datos. Dentro del ciclo, entonces yo me voy a referir a la lista y le voy a decir, vamos a ponerlo aquí un poquito más para que se vea. Voy a decir L1 sub O sea, profe, X. una pregunta. Dime. Una pregunta, o sea, desde que ponemos los corchetes ya estamos formando la lista. Ya se creó la lista, sí. Y de un tamaño definido. Ok. Ahora lo que yo voy a hacer es, en cada posición voy a comenzar con el índice del ciclo, en cada posición voy guardando dato por dato. Entonces, cuando el ciclo se ejecuta, entonces uno dice L1 sub X, pero el primer valor de X es 0. El primer valor de X es 0. Entonces, L sub 0 es igual a input digite dato. Entonces, yo digité 1, o 5, o 20, cualquier valor. Apenas digito el dato, él va y cambia el valor de X. Entonces, ya el siguiente valor de X va a ser 1, o sea, en la posición 1. Luego se guarda en la posición 2. Y se sigue pidiendo el dato en la posición 3, en la 4, hasta llegar a la 5. Una vez se lee dato por dato, o sea, dentro del ciclo se lee un dato a la vez, uno solo, no podemos leer la lista completa. Siempre que tengamos una lista hay que leerla elemento por elemento, recorrerla elemento por elemento. Primero estamos recorriendo la lista vacía y le estamos metiendo a cada celda un valor. Después, entonces estoy utilizando una instrucción para que me muestre la lista. Entonces le digo print, salte una línea y muéstreme L1 igual. Entonces L1 y ahí ustedes ven la salida de la lista. Los datos que yo guardé arriba se ven todos almacenados dentro de la lista. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Digite cantidad de personas. Voy a poner otra vez 5 personas. Ay, perdón. El puntero aquí en el lado derecho voy a decirle 5 personas. Entonces me está pidiendo el nombre de la persona. Supongamos que la persona, para agilizar, voy a poner lo que se llama A y la edad voy a ponerle 17. La persona B, la edad es 18. La persona C, la edad 17. Luego la edad D y la edad es 20. Ahí van 1, 2, 3, 4. Son 5 personas. Entonces, una vez, aquí en este momento estoy ingresando en unas listas, estoy ingresando el nombre y la edad, pero lo estoy haciendo de una forma particular. En una lista voy a poner todos los nombres y en otra lista las edades. En una lista el nombre y en la otra la edad. Y entonces, la posición es la que me va a indicar a qué persona me estoy refiriendo. Todas las personas que están en la posición 0, o sea, la persona A se encuentra en la posición 0. La edad de esa persona son 17 años. Vamos
Vamos a darle Enter. Y entonces él me va a decir, la información almacenada es, entonces yo aquí digo, A, su edad es 17, B, su edad es 18, C, su edad es 17. ¿Cómo se escribió eso? Lo escribí de dos maneras, o sea, yo accedí de dos maneras diferentes a las listas de datos. O sea, tenemos dos listas. Hay una lista que va a contener puros nombres y otra lista que va a contener solamente edad, pero yo puedo manipular esa información para que me aparezca así como ustedes la están viendo. Entonces ahora vamos a ver cómo fue que se escribió eso. Entonces voy a bajar el código y entonces este código, fíjense que este código ahorita se los explico, leer 2, no hice el llamado, entonces se saltó. Vamos a hacer esta parte de acá. Ahí fue que yo me equivoqué. Entonces, observemos. N es para saber cuántos datos va a tener la lista. O sea, en este caso, como estoy pidiendo nombres, entonces, ¿cuántas personas? Después de tener las personas, entonces viene la parte de inicialización de las listas o declaración de las listas. Declarar es lo mismo que separar el espacio de memoria. Hagan de cuenta que ustedes van a ir a cine y en cine van a comprar 5 boletas y entonces ustedes van a separar los puestos que van a ocupar. Entonces lo que estoy haciendo acá es separando los puestos que los datos van a ocupar más adelante. ¿De qué manera? Aquí les estoy señalando nombre. Entonces nombre igual y pongo los corchetes. Ahí yo ya sé que es una lista, lo estoy declarando. Digo string porque los nombres son de tipo string. Le digo for x in range de n, o sea, estoy diciendo cuántas localizaciones de memoria necesito, n. Lo mismo la edad, pero los datos de la edad son enteros. Si yo pudiera agregar otros campos adicionales que quisiera saber sobre las personas, por ejemplo, podría mirar el sexo, podría mirar, ¿qué otra cosa? Podría mirar la estatura. Podría mirar la carrera que está cursando, podría mirar el promedio del semestre que lleva. Entonces, cualquier cantidad de información y entonces voy a utilizar el nombre de la lista como un nombre relacionado que me diga a mí de qué estoy trabajando, de qué se trata, cuáles son los datos que son contenidos. Y entonces, cada posición de cada una de las listas se va a referir a una persona, o sea, las posiciones me van a decir a mí que si estoy trabajando con la posición 0, toda la información de todas las listas que estén en la posición 0 se refieren a la misma persona. Después de declarar o de inicializar las listas, entonces vamos a ingresar los datos. Siempre para ingresar los datos, por favor utilizar el ciclo for. ¿Por qué? Porque es que se va a ingresar un dato a la vez. Observen que la primera vez X vale 0, entonces voy a pedir el nombre 0 y la edad 0. Cuando la X vale 1, entonces leo el nombre 1 y la edad 1. Cuando la X vale 2, leo el nombre 2 y la edad 2. Cuando X vale 3, nombre 3, edad 3. Y así sucesivamente hasta llegar a n, claro, sin incluir el valor de n. Mire lo que estamos haciendo aquí al lado derecho. En el lado derecho es la instrucción que normalmente nosotros utilizamos para pedir un dato, ¿no? El input. Entonces estaba el tipo de dato, depende del dato que esté ingresando, y el input, y luego este nombre que aparece acá es la explicación, para que yo cuando esté ingresando los datos sepa que debo ingresar. Es fundamental que este nombre de acá esté relacionado con el nombre de acá. Porque si yo no me doy cuenta, puedo meter un dato que no es. Puedo poner la edad en el nombre, entonces eso causaría problemas, los datos serían de forma incorrecta. Ahora les voy a mostrar cómo fue que salieron esos mensajes. O sea, hay dos formas de imprimir los datos. Mostrar datos 1. Entonces, print, la información almacenada es. Aquí en el lado derecho, la información almacenada es. Entonces, este formato que está en el primer ciclo, en la línea 101, como son varias personas, o sea, las X me van a permitir referirme a cada una de las personas. Entonces, utilizo el ciclo para imprimir nombre por nombre, o sea, no puedo imprimirlo todo a la vez. Entonces, utilizo este ciclo que se llama print,
luego viene la palabra F de formato y todo el código entre comillas. Y entonces cuando yo quiera que me aparezca el nombre de la variable, lo escribo entre llaves. Miremos acá, AAA, coma, su edad es, en el lado derecho, su edad es, y luego cuando edad 17, edad su X, entonces va y busca el contenido de la posición sub 0. Entonces imprime el nombre sub 0 con la edad sub 0, luego modifico el ciclo, nombre sub 1, edad sub 1, y me aparecen esos mensajes que los escribieron de esa manera. Entonces, este tipo de formato uno escribe tal como habla, y cuando yo quiera que se reemplace por el nombre de las variables, pues entonces lo ponemos entre llaves. Ese fue un formato que aprendimos en una de las tareas que yo les dejé en la semana anterior. Ahora miremos el otro tipo de formato. El otro tipo de formato es para mostrar los datos en forma de tabla. Profe, así como yo cuando manejo mis calificaciones. Profe, ¿qué significa Dígame. la F? La F significa formato. La F viene de formato, la forma de representar los datos en un documento, de mostrar la salida. Formato es la forma como yo quiero que se vean los datos. Profe, una pregunta, y si no pongo F al momento de imprimir. Entonces, no, es la sintaxis. Si no lo pones no te funciona, sale error. Puedes hacerlo como lo hacíamos antes. Se puede hacer como, o sea, estos son temas nuevos, entonces de aquí en adelante usted usa el que quiera. Esto no es una obligación, pero entonces la forma de aprenderlo es repitiendo, ¿sí? Entonces puedes utilizar el print como lo usábamos antes. ¿Cómo lo usábamos antes? Decíamos nombre, y entonces luego poníamos una coma y entre comillas decíamos su edad es, coma, y entre comillas cerramos las comillas y mostramos la edad. Ojo, pero acá como estamos trabajando con listas, siempre que trabajemos con las listas, escribir el subíndice. Aquí a ustedes al principio les va a costar trabajo porque se les olvida, porque no están familiarizados con eso y apenas siempre hemos trabajado variables simples. Entonces, siempre que se refieran a una lista, la forma de referirse a la lista es con el índice con los corchetes y la variable dentro, o un número que lo represente, ¿no? Porque yo puedo poner un número ahí. Ahora miremos la línea 104. Miren en la parte inferior derecha de la pantalla negra, dice otra forma de mostrar los datos, y entonces aparece primero el título, nombre y edad, y luego los nombres están alineados a la izquierda y las edades están alineados a la derecha. Entonces se mostraron como más ordenados. ¿Por qué razón? Entonces vamos a explicarle ese tipo de formato. Primero, en la 106 está el título. Solamente aparece una vez, entonces por eso se escribe nombre y edad. Es un print antes del ciclo. Dentro del ciclo, entonces la estructura general del print es la siguiente. Primero, entre comillas, se escriben los formatos de las variables. Entonces, en la primera llave se refiere a el primer dato que aparece después del format. La segunda llave hace referencia a la edad. Entonces, el primer dato es el nombre, el primer dato está en la posición 0 y la edad está en la posición 1. Entonces, por eso es que en las llaves antes de los 2 puntos aparece un 0 y antes de los 2 puntos aparece un 1. Perfectamente, como están ordenados, podía dejarlos en blanco. Solamente las llaves y los 2 puntos y ya. O sea, lo que está antes de los 2 puntos hace referencia a la posición de los variables que están después del format. A los datos que están después del format, ¿ya? Y los valores de la derecha, como el número 10 y el número 5, es que a partir del borde de la pantalla, yo destino 10. Ese formato, ¿lo puedo explicar otra vez?
Vuelvo a empezar. Primero miremos la pantalla, lo que aparece en la pantalla negra en la parte inferior. Dice otra forma de mostrar los datos. Y aparece nombre y edad. Entonces, los nombres son de tipo string, las edades son de tipo entero. ¿Sí? Entonces yo estoy imprimiendo los datos que quedaron almacenados en las listas. Lo que estoy sombreando acá, o sea, lo que ustedes están viendo el cursor, pero no veo si se marca. Esto es la posición 0. Luego viene la posición 1. Luego viene lo que está en la posición 2, y así sucesivamente, dependiendo del valor de X. Entonces, ponemos primero el print para que aparezca el nombre y la edad. Después el ciclo para mostrar todos los elementos de las listas. ¿Cómo es este tipo de print? Este tipo de print, primero tenemos las comillas. O sea, si a usted se le olvidan las comillas, le queda mal. Primero vienen las comillas y luego lo que está entre llaves hace referencia a las variables. ¿Cuáles variables? Las que se encuentran después del format. Entonces, la primera, esta que estoy señalando, 02.10, hace referencia a el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre está en la primera posición después del format. Profe, Luego, la para que se segunda, pudiera pedir las llaves, no había que colocar la F primero. no, o sea, estas dos impresiones esta impresión es diferente a la anterior, es otro método totalmente diferente. Aquí no aparece la F como estaba antes, no se va a mezclar. Primero, entre comillas, se ponen las variables. Ese sería el formato. El formato. ¿Qué significa? Que la primera llave corresponde al primer dato del nombre y el segundo corresponde a la edad. Esta impresión que estamos usando se utiliza para imprimir tablas, o sea, los datos en forma de columnas, así como una lista de clase, ¿sí? Entonces, cuando yo miro que el primer dato tiene ese número 10 después de los 2 puntos, lo que estoy haciendo es que estoy diciéndole que estoy asignándole 10 espacios para escribir el nombre. Porque si no, porque hay personas que tienen nombres más largos, hay personas que tienen nombres más cortos, entonces cuando vaya a imprimir la edad me quedaría todo torcido. Ustedes cuando hagan ejercicio se van a dar cuenta más adelante. Entonces la forma de que me queden los datos alineados es que yo defina cuántos espacios va a gastar cada dato. Entonces el primer dato, los nombres, voy a asumir que gastan 10 caracteres un nombre que yo ponga. Y las edades, pues voy a ponerle 5 caracteres. Ahí estamos incluyendo los espacios. Entonces, por esa razón, el documento se ve alineado la salida de los datos que ya están almacenados. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces, a ver si entendí. El 0 corresponde a la posición del nombre en 0, ¿verdad? Sí. Y el 1, ese que se encuentra en la otra llave, sería la posición de la edad. Sí. Es como si lo que yo tuviera en el format fuera como una lista nueva, más o menos. Que la primera variable la pongo la primera variable que aparece ahí es el nombre. Yo podía colocarlas en orden diferente. Entonces, gracias a esos corchetes, o sea, depende de cómo yo escriba la instrucción, puedo repetir una misma variable varias veces si yo quisiera. Profe, una pregunta. Y si en el Dígame. caso de que, bueno, usted puso que en el rango del nombre iba a ser de 10 y el nombre tiene, digamos, 11, 12 casillas, ¿cómo se hace? Entonces se mezclan, Pues se cambio el mueven. 10 por el 12. No, cambio el 10 por el 12. O sea, debo tomar el rango más grande. Yo debo mirar más o menos una persona cuál es el nombre más grande. Entonces, es para que no se superpongan los espacios simplemente. Profe, si ¿será que puede hacer un ejercicio? Usted, o sea, puede escribir un ejercicio paso a paso y así. Ahorita lo vamos a hacer cuando terminemos de hacer la explicación, ¿sí?
En la parte, Ah, ok, ya vamos a pa. terminar. O sea, Profe, yo una quiero que pregunta. ustedes esto, dígame. ¿Por qué en el 10 comienza en 0 y en el 5 comienza en 1? Ya. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, la sintaxis de las llaves. La sintaxis. Yo aquí no le estoy poniendo todas las cosas que tienen el formato. Porque inclusive yo puedo agregarle la D, la F, o sea, puedo agregar, dependiendo del tipo de datos, yo le puedo agregar muchas otras características. Lo que estoy diciendo primero con el 10 y el 5, el 10 significa que un nombre puede tener hasta 10 caracteres. Por ejemplo, Ana no es lo mismo decir que Aurelio, que es más largo, Jacinto. Entonces, así como tengo un nombre de Ana que es pequeñito y otro nombre que es Aurelio, que es mucho más grande, si yo no le doy ese tamaño, entonces la presentación no se me va a ver organizada. Aquí cuando yo imprima, los datos de tipo string siempre se van a alinear a la izquierda y los datos de tipo entero se van a alinear a la derecha. Sí, como que unidades sobre unidades, decenas sobre decenas, van a quedar de esa manera alineados. Entonces, el 0 es porque después del format, el dato nombre está en la posición 0. Y el dato 1 es porque la edad está en la posición 1. Si yo tuviera ahí coma, por ejemplo, semestre, entonces estaría en la posición 2 y así sucesivamente. Si yo cambio los datos, ahora más adelante hacemos un ejercicio para cambiar los datos. Y ustedes ven que este primer valor antes de los 2 puntos, lo único que hace referencia es qué posición ocupa con respecto a la lista. ¿Qué posición ocupa con respecto a la lista? Y los segundos valores es para determinar el ancho de la columna. Por ejemplo, en la salida, si miramos la tabla negra, desde donde comienza la A hasta hay 10 espacios. Más o menos, esa parte sombreada, esos son los espacios que estoy separando. Entonces, no hay derecho de que la edad se monte, que de pronto se corra, no, para que quede en forma de tabla. Más adelante haremos otros ejemplos donde ustedes puedan ver mejor la aplicación. Sin embargo, pues que les quede ahí, para como información y les queda para que ustedes cuando traten de ver la presentación que les puse de formato lo puedan entender mejor. Bueno, este ejercicio que acabamos de ver, vamos a echar una repasadita de lo que hemos hecho. Se trata de, primero, decíamos que tengo una lista, entonces yo tengo que definir primero de qué tamaño es la lista. Después declaro la lista. Y después de declarar la lista, utilizo el ciclo para, y aquí parece que hubiera borrado algo. Sí, profe, usted borró por accidente lo que estaba ahí, pero siguió avanzando en la Sí, porque ejecución eso del programa. ahí me va a salir después un error. Bueno, ahí lo que venía era, a ver si me recuerdan, voy a arreglarlo ahí, espero que no se me dañe la ejecución de lo que venía haciendo. Voy a dejarlo que continúe porque eso ya se ejecutó y al final lo arreglamos. No me di cuenta que ahora lo borré. Aquí la instrucción que debe decir es L1 sub X es igual a input, entre comillas, digite Profe, dato. lo que dice... Ah, ya buscó lo que decía. Aquí lo tengo. Sí, yo me acuerdo. No, yo me acuerdo, pero es que no quiero interferirlo porque es que no quiero que se me dañe la ejecución de lo que tenemos en el lado derecho. Al final de la clase, cuando termine esto, menos mal que me di cuenta porque si no después no hubiera encontrado el error. Bueno, aquí donde estoy sombreando dato, ahí debería decir L1 sub X es igual
a in input y entre comillas digite dato. Veamos leer 2 que está por acá, que yo me lo salté. Me lo salté porque yo defino la función leer 2, pero no la estoy llamando, no la estoy invocando. Entonces, él va y ejecuta la función leer 3. O sea, son 3 formas diferentes de leer. Miremos esta función leer 2. Ahora que cuando arreglemos el error de la otra que borré, se fue. Esperemos que no se me haya perdido todo. Ya. Leer 2. Una forma diferente. Entonces, nuevamente, el tamaño. No cambia nada. En la línea 64, entonces yo declaro esta es la forma general como lo hace Python. L1 y pongo una lista vacía. Yo les dije que yo podía decir L1 igual a list y ya se crea la lista, pero esta es otra forma, poniendo los corchetes. Después de que pongo los corchetes, entonces hago un ciclo hasta n y pido el dato. Entonces pido el dato y le digo input digite dato, y cuando se digita el dato utilizo un método. El método es este, L1, o sea el nombre de la lista punto append dato. Esto lo que hace es meter el dato en la lista, mete n datos en la lista. Entonces este ciclo lo que hace es meter n datos en la lista. Y ahora más adelante hacemos la corrección y probamos el ejercicio y hacemos la corrección y les muestro esta parte porque tengo que invocar la función. De alguna forma lo borré sin darme cuenta. Y después se imprime la lista L1. Bueno, entonces esto es una forma de llenar una lista que es como usualmente se hace en Python porque es muy rápido, es muy fácil de llenar. Y la L1 es como ustedes trabajan en programación. En programación uno declara la lista, les digo programación porque ustedes van a ver programación 2, programación C++. Entonces en programación C++ uno declara primero y después de declarar mete elemento por elemento. Entonces por eso estamos viéndolo acá para que cuando ustedes lo hagan allá digan, esto yo ya lo sé. ¿Ya? Bien. Entonces, a mí no me interesa cómo lo haga, me interesa que ustedes sepan las dos, porque finalmente cuando yo lo ejecute no me voy a dar cuenta, va a ser lo mismo y lo importante es que se haga de la misma manera. ¿Alguien iba a decir algo? Leer 3. Leer 3, entonces aquí ya tengo leer más listas, pero estas listas están relacionadas. O sea, yo puedo tener listas relacionadas o listas no relacionadas. Estas están relacionadas porque estoy hablando de personas y de esas personas, a cada persona le voy a pedir varios datos. Entonces, para cada dato yo estoy generando una lista. Entonces, ahora voy a ver acá qué sigue. Acá esto parece que se bloqueó, me tocó arreglar. Cuando se cargó, se dio la carga, entonces voy a aprovechar para arreglar esto, para volverlo a ejecutar. Aquí entonces yo debo decir mouse. Y aquí arriba vamos a corregir. Aquí voy a decirle, se llama L1 y luego pongo el corchetico, pongo la letra X, cierro el corchete y luego pongo el igual. Y luego le digo el tipo de dato. El tipo de dato que estoy ingresando es, puede ser int, input, y después del input viene dato. Input dato. Entonces aquí tiene que ser las comillas. Digite dato. Bueno, voy a volverlo a ejecutar.
Voy a recargar la página porque... Bien, entonces aquí tenemos, digite cantidad de elementos, digamos que 3 elementos voy a digitar. Ay Dios, aquí en la parte derecha, 3. Entonces digite 17, 2 y 90. Creó la lista 17, 2 y 90. Aquí ya se va a ejecutar la misma lista, pero ya con la lectura de Python. Entonces voy a ponerle otra vez los mismos 3 elementos. Y yo le voy a decir, digite dato, voy a digitar los mismos, 17, 2 y 90. No hay diferencia, ¿cierto? Entonces no importa cómo lo lea, de una forma o de otra. Entonces aprendamos una y luego practicamos la otra. ¿Por qué deben aprender las dos? Porque es que yo no sé, digamos, en el momento del examen final, a usted le preguntan, bueno, y diga cuál de estas lecturas de datos es correcta, de listas. Y si usted se sabe una sola y de la otra no se acuerda, entonces le queda la mitad del punto bien. Entonces, por eso es importante que así van a ser los exámenes en forma de test, de ver si usted sabe leer una lista, si sabe recorrerla, si sabe, digamos que hacer cualquier cálculo que se le pida. Bueno, hay cantidad de personas. Voy a ponerle 2 personas únicamente. El nombre, voy a ponerle Mario. Y Mario tiene 19 años. Voy a ponerle otro nombre que se llama Leobardo. Leobardo tiene 15 años. Entonces dice Mario, su edad es 19, Leobardo, su edad es 15. Y entonces mire cómo aparece Mario y Leobardo. No se tuerce la línea de la edad, porque el problema puede ser que cuando estés imprimiendo un nombre largo y otro nombre corto, entonces la edad se corre y entonces no podemos ver los datos alineados cuando lo estemos revisando los datos. Ahora hay otro código, dice digite cantidad de estudiantes. Vamos a ponerle 5 estudiantes. ¿Qué me están pidiendo? Nombre, Juan. ¿Qué más? Ah, parece que es algo de estudiantes, de notas. Voy a suponer que Juan sacó, en todas las notas sacó 2. 2. Y ahora la nota de otro estudiante, Pedro. Entonces Pedro sacó la nota del quiz, sacó 3, 2. Carolina. En el quiz sacó 4. En el 4 sacó 6. Y el 3.5. Ahora el quiz sacó 5. Otro nombre sería María. Y entonces ahí estamos viendo varias formas de imprimir. Vamos a mirar el código, cómo fue construido eso. Entonces, leer 2, leer 3. Lo separé bastante, fue para poder tener precisión de cuál ejercicio estábamos mirando. Este ya lo miramos. Y ahora viene esta parte que llamo leer calificaciones.
Este código que está aquí les va a ayudar a ustedes mucho para la tarea que tienen, porque es una tarea de notas donde se piden nombre, quiz, trabajo para el... Entonces vamos a pedir los datos y les voy a enseñar cómo trabajar para que no tengan siempre que estar digitando todos los datos, ¿sí? Entonces, este código lo podrían perfectamente copiar, esta parte de acá, leer calificaciones. Esto se puede copiar en la tarea que tienen de notas. Entonces vamos a analizarlo. Primero que todo, N para saber la cantidad de personas. Luego viene la inicialización de las listas. ¿Cómo se inicializan? Con el nombre siempre. Y luego, entre corchetes, eso me dice que se trata de una lista y digo el tipo de dato, string for X in red DN, float for X in red DN, trabajo float for X in red DN, examen float in red DN. De esa forma estoy declarando los espacios de memoria. Ahora voy a ingresar los datos para cada estudiante. Entonces, con el mismo ciclo, se pide el nombre, el quiz, el trabajo y el examen. Y después, para que vea yo las listas, lo único que hice fue print nombre, saliéndome del ciclo, print nombre. Print nombre, entonces la primera lista que aparece al lado derecho, donde aparece Juan, Pedro, Carolina, entonces los nombres, mire que yo los digité de manera normal. Yo dije Juan, Pedro, Carolina, pero él internamente, él le pone su comillita, puede ser comilla doble por comilla sencilla, él le coloca comilla sencilla a cada dato, y cada dato se diferencia del otro porque está separado por coma. Entonces, yo les pregunto a alguien que me diga cuáles son las calificaciones de Pedro, a ver si me entendieron. Alguno de ustedes, por favor. 3, 2 y 5. Perfecto. 3, 2 y 5. O sea que 3 es la nota del quiz, 2 es la nota del trabajo y 5 es la nota del examen. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, permíteme, ahorita te doy la palabra. No es lo mismo ver las listas así, print, nombre, quiz, trabajo y examen, que ver la tabla de abajo. O sea, si ustedes miran la tabla, es más amigable con el usuario, pero mire yo lo que tuve que hacer. Primero le dije, imprima el nombre, los letreros, ¿no? Nombre, quiz, trabajo y examen. Y luego con el ciclo, mire que yo no coloqué, antes de los puntos no coloqué nada porque cuando yo después del format imprimí los datos, los puse en orden. Entonces primero se escribe el nombre, luego el quiz en el mismo orden, entonces puedo omitirlos por defecto, entonces él toma el orden que yo tenga en el formato. Y solamente decidí que el nombre le dejara yo 10 espacios, pero para el resto de las calificaciones, como todas son iguales, les puse espacio de 6. Ahora sí me hace la pregunta. ¿Quién iba a preguntar? Repetir el ejercicio. Se me cayó la conectividad, así que para ver si podía repetir el ejercicio. Sí, bueno, lo que pasa es que estoy de todos modos grabando. Entonces voy a cancelar la grabación porque ya prácticamente, y le repito. Sí, ya cancelo y aquí empezamos a trabajar en grupo. Entonces voy acá.